Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en este Cardio Talks. Estoy con un gran ecocardiografista que es Pedro Graciano, intervencionista doctor Condado. Vamos a hablar de tricúspide hoy y para tricúspide pues vamos a empezar por imagen, porque la verdad es que tricúspide no es lo que el ecocardiografista que hace una rutina diaria de ecotransesofágico o de ecotrastorácico está acostumbrado, ¿no? Tiene algunos tips, la tricúspide para verse mejor desde el punto de vista tanto transtorácico como transesofágico. Entonces, doctor, en su experiencia, ¿qué recomienda hacer a los fellows de eco, al ecocardiografista que no ve todos los días tricúspide? ¿Qué proyección es la que más le ayuda? ¿Cuál es un tip para hacer un transgástrico viable para tricúspide? ¿Qué nos puede dar respecto a esto? Sí, bueno, sabes que mi apreciación es que la tricúspide tienes que valorarla en forma sistemática, ¿no? Porque tiendes mucho a infraestimar algunos problemas relacionados con ella. Creo que básicamente yo lo que le sugiero a los fellows que están comenzando es reconocer la anatomía y hacer la reconstrucción con el 2D, o sea, siempre les digo, desde el 4 cámaras convencional, cuando te inclinas hacia la porción anterior y sacas la aorta, tienes la septal y la anterior allí, y cuando vas retrocediendo hacia el seno coronario, entonces te empiezas a encontrar con las comisuras posteriores, o sea, Ujú. tú puedes hacer un paneo y saber por dónde va pasando el chorro de la insuficiencia desde el 4 cámaras convencional, pero siempre mapeando desde la porción anterior del anillo hacia la porción posterior. Eso te ayuda a saber dónde está el chorro, si el chorro pasa adelante o pasa por detrás. Claro. Eso es fundamental. Lo otro, bueno, siempre tratamos de hacer un inflow desde el tracto de entrada con el longitudinal, tratamos de tomarlo allí, eh, Es que ya, justo ya quedó. tratamos de tomarlo desde el inflow para tener vena contracta desde ambos por planos ortogonales, o sea, bien sea en el 4 cámaras y en el 2 cámaras, en el tracto de entrada. Y eso nos ayuda mucho. El eje corto también ayuda para saber dónde está pasando el chorro y para hacer el transgástrico, si vas a hacer el mapeo desde el punto de vista transesofágico, yo generalmente en el transesofágico, si el paciente está sedado, sabes que vas a infraestimar un poco el grado de insuficiencia. Depende de la condición de que tú estés haciendo el eco. Pero en general, tú sacas el 4 cavidades, sacas un poquito angulado. El anillo tricuspidio, por lo general, con 10, 15 grados de angulación, empiezas a sacar un 4 cámaras convencional bastante bueno y puedes hacer un mapeo desde el 4 cámaras, el eje corto y el inflow nuevamente. Eso Ujú. te ayuda a saber por dónde está pasando el chorro. Reconstruyes lo que hiciste con el eco 2D del transtorácico y lo recreas nuevamente en el transesofágico. Y el transgástrico para sacar las 3 cúspides o 4 cúspides o 2 cúspides o como esté dispuesta la tricúspide, lo sacas muy bien, metes la sonda en el transgástrico y con 15, 30 grados, 40 grados cuando mucho, puedes sacar un eje corto muy bien bueno, angulando, haciendo un poquito de anteflexión de la sonda y ahí puedes ver entonces la disposición y ver también, recrear nuevamente por dónde pasa el chorro, que siempre nos interesa saber por dónde pasa, si es anterior sobre Claro. todo, entre la septal y la anterior, a nivel de la comisura, estableciendo y viendo bien el papilar anterior. Eso te ayuda como un punto de referencia. Eh, Habitualmente medimos la vena contracta en 2 planos ortogonales. Siempre es, bueno, yo tengo una crítica con respecto a las mediciones de torrencial Oh, adelante. más masiva. Para eso es esto. El- la- los papers requieren tener números Sí. para poder tener un patrón de referencia de lo que pasa con la válvula cuando se hace un cierto grado de intervención. Entonces, obviamente, esa clasificación quizás lo que te permite es saber si puedes reducir un grado de una torrencial A una a masiva. una masiva o de una masiva a una grave o al revés, o de una masiva o al extremo, desde una masiva o torrencial a cero. Pero creo que a veces es muy artificial saberlo. ¿Por qué razón? Primero, tener la proyección para sacar una vena contrata 3D y medirla en forma correcta, a veces es complejo. No siempre puedes establecerlo, desgraciadamente. No Correcto, sí. siempre puedes tener los planos ortogonales de la tricúspide. Dos, o sea, no puedes tener mediciones cuantitativas exactas. Y tercero,
A veces tienes auriculotas así, sobre todo en las que son atrial dependientes, o sea, ocasionadas por fibrilación auricular de larga data, o sea, las que son atriales, que la válvula se desplaza hacia arriba. Las atriales, las aurículas son gigantes y tú nunca ves en aurículas tan grandes bañar la vena cava inferior. O Sí, sea, tú no claro. tienes flujo reverso. Si tú tienes una aurícula muy complaciente y al mismo tiempo tienes la aurícula muy grande, o sea que la insuficiencia tricuspidia y mitral son por fibrilación auricular de larga data, o sea, Sí, el sí, sí. tironeamiento viene de arriba, el remodelado del ventrículo es más cónico. Esas mitrales, por lo general, esas mitrales y tricúspides no hacen reversión de flujos, Ya, ni en ninguna de las venas. Entonces, a veces no tenemos todos los parámetros. claro. Tenemos el ancho del chorro, lo podemos establecer, pero no lo podemos medir, ¿entiendes? Que O quizá, sea, tener la porción cuantitativa de eso a veces es muy difícil. claro. Por eso yo creo que si tú agarras una curva de Gauss de los pacientes con insuficiencia mitral, te aseguro que no te va a salir una campana de Gauss. ¿Por qué? Porque muchos de los observadores que hacemos ecografía establecemos el parámetro a ojo y no por una variable cuantitativa. Por eso estoy seguro que si Sí, hiciéramos, ¿me totalmente. entiendes? Totalmente. No Sí, sé sí, si sí, me sí. comprendes lo que te Sí, sí, quiero sí. transmitir. Que quizá, por ejemplo, en Triclip, que hacer una masiva y una torrencial es un factor de mal pronóstico. Creo que ahí habla un poco más de la anatomía, ¿no? Un poco más de la anatomía, que son válvulas más complejas porque tienen coapts mucho más grandes, tienen defectos de coaptación mucho más grandes, que a una repercusión hemodinámica que sí te lo da la clasificación de leve, moderada, severa. Que esa severa, con toda certeza, te está dando esa repercusión hemodinámica que te va a causar el desastre del ventrículo derecho que tiene que Y a causar. veces uno cualitativamente sabe cuándo es muy grande, Ajá, ¿verdad? O cuando es muy leve. sí, En los dos totalmente. extremos lo sabemos. Lo que dejamos de saber siempre son las escalas de grises perfectas. Entonces es allí donde la experiencia tiene mucho que ver y obviamente muchas veces no tenemos esos números tan perfectos como la guía Sí, quiere transmitirnos. Vena contracta por encima de 7, ¿entiendes? sí, sí, totalmente, De 7 totalmente. a Es que 11, de 11 a 14, de 14 a 21, de 21 en adelante. O sea, no tenemos esos valores tan claros. Es que la válvula tricúspide es compleja y ahora más con las intervenciones estructurales hay que definir exactamente, ¿no? O sea, es que antes no importaba tanto si era atrial o antes no importaba tanto si era secundario al marcapaso, no había mucho que hacer, extracción del electrodo, etcétera. Sí. Pero actualmente hay que definir, aparte de esta severidad de la repercusión hemodinámica, la etiología y las características complejas anatómicas. Por eso es que quise empezar con imagen, porque tricúspide es una válvula que sin duda ya no es olvidada, pero que Sí. todavía es el mayor reto que tenemos como equipo, ¿no? Tanto como en la parte de imagen como intervención. Condado, ¿tú qué pacientes, cuál es el perfil de paciente que escoges para TriClip? ¿Qué es a lo que más acceso tiene el mundo? ¿Buscas un perfil como muy parecido a Triluminate? ¿Tomas en cuenta presión sistólica de la arteria pulmonar o solo la anatomía? ¿O si ya está dilatando ventrículo derecho? ¿Cuál es tu paciente ideal, ya que todavía no está descrito, así como tenemos el perfil COAPT? Creo que nos hace falta tener un perfil TriClip, pero ¿cuál es el tuyo? Bueno, esto es un tema que estamos todos aprendiendo. Yo creo que una de las primeras cosas que me intento asegurar es que no haya hipertensión pulmonar severa. Creo que hay pacientes que tienen hipertensión primaria pulmonar y esos pacientes, por lo general, el CLIP no los va a ayudar. Yo creo que mejorar la insuficiencia es como es la consecuencia de tener ese problema. Y por lo general esos pacientes intentamos evaluarlos por los especialistas de hipertensión pulmonar, tratarlos de ponerlos en medicinas para mejorar la presión y ahí reevaluar la enfermedad tricuspidia. Eso es uno de los primeros parámetros que intentamos como identificar, porque no queremos hacer un procedimiento en alguien en el que consideramos que es fútil, ¿no? Que no va a generar beneficio clínico. Después viene el concepto del equipo en general. Yo creo que para identificar qué pacientes se van a beneficiar de una terapia percutánea, no puedo ser yo solo el que tome esa decisión. Yo Claro. creo que es una combinación de la gente que hace imágenes, nuestros ecocardiógrafos, algunas veces y también los especialistas de insuficiencia cardíaca, ya que la mayoría de estos pacientes tienen enfermedad funcional, que es la mayoría de ellos.
tratar de optimizar las medicinas, ver que asegurarse que el ventrículo izquierdo no hay más nada que hacer. Y si todo lo demás sigue estando así y el paciente sigue estando extremadamente sintomático, ahí es cuando hablamos de una intervención percutánea. En el mundo ideal, me gustaría tener un paciente que tiene 3 valvas, que están cerca, que no hay una distancia de coaptación muy grande y que la visualización sea perfecta con transesofágico, porque yo creo que el 70% del procedimiento es las imágenes. Sí. Pero lamentablemente no es la realidad de los pacientes. Muchas veces los pacientes simplemente uno no los puede elegir y algunas veces tienes pacientes que no tienen otras opciones sino estas opciones percutáneas y bueno, lo intentamos y yo creo que la gran ventaja que tiene hoy por hoy el clip es que hasta cierto punto es un procedimiento relativamente de bajo riesgo. Eh, el- eh, Muchas veces uno intenta y hablando con el paciente, intentando todo y generando una mejoría de la insuficiencia tricuspidia es suficiente para el paciente. ¿Qué opinas del paciente que tiene un cable electrodo que no necesariamente por un eco tridimensional te dice que es toda la causa de la insuficiencia como para proponer extracción, pero que sí tiene alguna influencia dentro de la insuficiencia tricuspida que tiene? Eh, Entras, ya hay descripciones, entrar, empujar el cable o no meterte con el paciente que tiene electrodo. ¿Qué hacer con ese paciente en el escenario de triclip? Yo creo que intentamos hacer un eco transesofágico previo para intentar entender mejor cuál es qué tanto rol tiene el electrodo ahí. Históricamente hemos intentado evitar meternos en pacientes como esos por el tema de que muchas veces estás en el medio o está agarrando la válvula. Pero si sentimos que el electrodo está en otra región o no es la causa principal y hay suficiente espacio para poner el dispositivo, es algo que se puede intentar. Obviamente, pacientes con marcapaso fueron excluidos de todos los estudios clínicos. O sea que esto es una data que nadie sabe. Es como que, bueno, intentar, Sí. pero como yo dije antes, muchas veces la dificultad es que estos pacientes no tienen otras opciones. Tú eres la última opción para ellos, ¿no? Y bueno, algunas veces uno lo intenta. Sí. Ok. Y retomando el tema de hipertensión pulmonar, doctor Pedro, que a veces tenemos estas insuficiencias tricuspidias tan grandes, ¿no? En donde es confiable la medida de presiones pulmonares, como lo hacemos rutinariamente en un paciente con insuficiencia tricuspidia leve, a través del espectro de la insuficiencia tricuspidia, o hay algo más que hacer para aportar a estos pacientes, quizá darnos una mejor idea de qué tipo de hipertensión tienen, si es solo un paciente que tenía enfermedad izquierda y es por eso, o Sí. qué podemos aportar como ecocardiografistas. Yo creo que, bueno, sabes, es casi una información que se entrega en todas partes que se hace ecografía, que las insuficiencias tricuspidias severas por lo general te permiten subestimar el gradiente de BDAD y por tanto la presión sistólica arteria pulmonar. Los trabajos recientes, más recientes, muestran que más bien es el paciente que tiene moderada severa, o sea, con 3, 4 cruces, no hay un paralelismo entre el gradiente de BDAD medido por eco que el medido por cateterismo. O sea, Correcto, nosotros seguimos subestimando la presión sistólica arteria pulmonar cuando la insuficiencia tricuspidia es 3 cruces hacia arriba. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si tú tienes 50 milímetros de mercurio con una insuficiencia tricuspidia moderada, o que tú la ves moderada, o que tiene 5 de vena contracta, tú debes pensar que ese paciente debes cateterizarlo y descartar que no tenga una hipertensión pulmonar severa. Yo creo que el paciente cuando tiene una insuficiencia tricuspidia, tú tienes que establecer, como establecemos en todas las válvulas, mecanismos, severidad, qué leaflets están comprometidos y la repercusión. Siempre esa información sí. tienes que brindarla en un ecocardiograma, porque eso te da la hoja de ruta de qué seguir. Es muy importante, y creo que ha sido subestimado, pero es muy importante desde el punto de vista de la data quirúrgica, de la data extraída de cirujanos, que si la porción media del ventrículo está discretamente dilatada,
es poco probable que tú simplemente con una aproximación de la válvula, en el largo plazo, tú puedas mantener eso, Durabilidad. durabilidad en el tiempo. Y esos son los trabajos de Tyron Davis. Cuando la porción media del ventrículo está dilatada, más de 35, 42 milímetros la porción media del ventrículo, eso significa que tú probablemente simplemente aproximando la válvula no vas a poder tener una durabilidad en el tiempo con una técnica de aproximación. Okay. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y esa data quirúrgica ha sido subestimada. Yo creo que eso hay que recrearlo, tenerlo en cuenta. Nosotros, en algún momento, yo a principios de los 2000 me interesé mucho por esto y creé un grupo para estudiar este problema. Y lo que hicimos con los cirujanos fue algo, en el momento fue algo disruptivo. Hoy en día ya mucha gente lo hace. Nosotros en cerdos, inicialmente lo hicimos, era tratar de aproximar los papilares desde abajo. Okay. Para que la válvula se recreara su superficie de coaptación cuando el ventrículo estuviese dilatado. Y entonces, posteriormente hicimos 6 pacientes en el hospital con los cirujanos y lo que hacían ellos era colocar una cincha de Gorotex de 8 milímetros tratando de aproximar la válvula para que ella recreara la superficie de coaptación y pegara cuando tenía insuficiencia mitral tricuspidia funcional, ¿verdad? Y que tenía el ventrículo discretamente dilatado, lo que decía Tyron Davis, que había que tener una técnica adicional para poder recrear la superficie de coaptación. Y eso lo hicimos en 6 pacientes, luego del Nido en Boston y algunos otros cirujanos hicieron su propia técnica, también más o menos haciendo el mismo concepto, más o menos. Y yo creo que esa es una de las cosas que estamos subestimando hoy en día cuando vemos ventrículos derechos grandes, dilatados. Sí. Y aquí vimos unos casos hoy acá de ventrículos derechos muy grandes y que los resultados en esos pacientes, por más que aproximes, no vas a poder resolver el problema. Tienes que tratar la válvula y tienes que tratar el ventrículo. Claro. Si no lo logras hacer, probablemente no vas a poder recrear la superficie de coaptación de la válvula y no vas a resolver el problema. Lo que aprendimos del lado mitral, ¿no? Sí, el aparato subvalvular. y lo otro que creo que todo mitral affair tiene un coat. El Triluminate tiene que tener un coat. Sí. ¿Me Okay. entiendes? Sí, claro. Para tal fin, mi apreciación particular es que el paciente que están tomando, estamos llegando muy tarde al problema. Y yo considero la insuficiencia mitral funcional un epifenómeno de 4 cosas fundamentales. Del ventrículo izquierdo, de la función, en el Triluminate tenían 57% de fracción de eyección en promedio ambos grupos. De las valvulopatías izquierdas, de la presión sistólica de arteria pulmonar y de la fibrilación auricular. Esas 4 cosas son fundamentales de saber, porque si tú no resuelves el problema del ventrículo izquierdo, de la valvulopatía izquierda, de la presión sistólica de arteria pulmonar, o no logras recrear en una fibrilación auricular la superficie de coaptación, probablemente no estés haciendo mucha cuestión en la Sí, justo esa era otra pregunta. Por eso creo que tienes que hacer un abordaje muy integral. La tricúspide es fascinante, obviamente es una válvula extremadamente hermosa, pero bastante también compleja de abordar simplemente con un procedimiento de aproximación. Creo que hace falta muchas más cosas y saber eso que decía José Francisco, hay que saber tomar el paciente, hay que saber seleccionarlo. No tenemos el método perfecto por ahora, pero sabemos que los criterios de selección del Triluminate no es. O sea, probablemente tenemos que bajar un gradito más. O sea, mejores... Para perseguir la mortalidad, el beneficio de mortalidad, que finalmente es lo que quieres. Que digo, estos pacientes derechos son pacientes con una terrible calidad de vida, ¿no? Ascitis, edema, y son pacientes que viven muy mal. Entonces, levantarles calidad de vida sí que funciona, pero sin duda como cardiólogos perseguimos la mortalidad, ¿no? Y eso es algo que era la siguiente pregunta, ¿qué estaremos haciendo? ¿Cómo estaremos escogiendo mal al paciente? Pero pues desde ahí, desde ver el ventrículo, casi todos nos fijamos en el anillo, ¿no? Y no sé, Condado, si has tenido oportunidad de usar algún dispositivo para esto, como el 3-inch, pero nos fijamos mucho en el anillo como predictor y nadie voltea a ver la medio ventricular, ¿no? Sí. Entonces quizá hay que
hay que retomarla también y procedimientos combinados a lo mejor. El paciente tricuspidio, a diferencia de otras enfermedades valvulares, es un paciente interesante. Todos hemos tenido ese paciente que ha tenido insuficiencia tricuspidia severa por años y el paciente ha estado bien y no tiene edema, toma una pequeña dosis de Lasix de vez en cuando o no. Y tienes al contraste el otro paciente que tiene casi que el mismo evaluación de insuficiencia tricuspidia y se descompensa. Hay algo que no estamos identificando bien todavía, como dice Pedro, en cuál es el paciente y cuál es la evolución. Incluso nosotros hacemos muchos cateterismos derechos en pacientes antes de hacerles procedimientos, francamente, principalmente para evaluar la hipertensión pulmonar, porque Totalmente. casi todos ellos tienen hipertensión pulmonar, pero es la severa la que no queremos Claro. meternos. Pero interesantemente también hay pacientes que cuando ves la presión de la aurícula derecha, algunas veces tienen insuficiencia tricuspidia severa y la presión de la aurícula derecha es relativamente normal, con ondas B relativamente bajas. Y algunas veces pacientes que uno piensa que no, que están similar al paciente que acabas de hacer hace poco y le hace el mismo procedimiento y consigues una onda B de 30, ¿sabes? Con unas presiones altísimas de la aurícula derecha. Y hay un componente, yo creo que tiene que ver el compliance de la aurícula derecha, la función del ventrículo, el anillo, cómo el anillo se mueve dinámicamente con la función, que probablemente tenemos que hacer mejor técnicas de imagen para poder identificar qué pacientes son esos, así como hacemos strain para el lado izquierdo, Claro. cosas así para el lado derecho, ¿no? Sí, claro, debe hacerse. A ver, por ejemplo, en México tenemos todavía enfermedad reumática y por ende hay muchas mujeres, sobre todo jóvenes, que tuvieron una sustitución valvular mitral y en casi todas les el procedimiento quirúrgico y hicieron plastilla de vega del lado tricuspidio, ¿no? Y llegan y están llegando con insuficiencias tricuspidias severas y esto es lo que se ha visto en el mundo, la durabilidad de esto y entonces debe haber parámetros predictores de esto, ¿no? Son pacientes que quizá entraron a esa cirugía con parámetros derechos, eh, hablando solamente de TAPS, fracción de acortamiento normales, y son pacientes que ahora tienen esa insuficiencia tricuspidia y etcétera. Entonces justo retomabas algo bien importante, la evaluación ventricular, ¿no? La evaluación ventricular derecha y acá tenemos al experto para que nos diga un poco de strain de ventrículo derecho, ¿no? Que también nos hace falta consenso en eso. ¿Qué hacemos? ¿Incluimos el septum? ¿No lo incluimos? ¿Qué punto de corte tomamos? ¿Tomamos el ápice? ¿No lo incluimos? ¿Qué ves en el strain del ventrículo derecho para una evaluación? Porque es parte de la evaluación de la tricúspide, ¿no? Te voy a decir lo que yo hago. No te voy a decir lo que no hago. Ok. Te voy a decir lo que yo hago y en lo que creo. Uno, y lo que le digo a todas las personas con que hablo del tema, no utilizo el TATSE, Claro. primero. El TATSE cuando se reduce, el ventrículo está severamente disfuncionante. O sea, tú ves ventrículos que están con disfunción leve a moderada y el TATSE es completamente normal. O sea, es Muy tardío. muy tardío su expresión, como si es pronóstico cuando baja por debajo de 14, pero tienes que esperar mucho tiempo para que empiece a descender y el ventrículo generalmente ya está, por otros métodos, está severamente disfuncionante. Yo lo que hago es reducción de área en el 2D. Eso es lo que yo hago área diastólica, área sistólica, eso es lo que habitualmente mido. Mido la porción basal, que no mida más de 42, y mido la porción media. Eso es lo que más o menos me establece cómo está el ventrículo derecho. Lo hago multiplanar, lo veo también en múltiples planos porque a veces tenemos miocardiopatías derechas y veo varias, ¿no? Tengo en la data nuestra, tenemos algunas miocardiopatías que no nos gusta que se nos pasen por alto en el ventrículo derecho, ¿no? Que son un poco complicadas de analizar, sobre todo cuando se están iniciando, tanto sarcoidosis como miocardiopatías arritmogénicas, que al inicio pueden ser muy difíciles de diagnosticar. Sí, claro. Sí, entonces esas dos patologías no nos gusta que se nos escapen y cuando tenemos dudas nos acompañamos a otra técnica de imagen. Pero no hago strain usualmente, no lo hago. Sí hay puntos de corte establecidos como 15 para decir que tiene una disfunción y que tiene una curva de mortalidad alta, pero no lo hago. Para mí
es una técnica que, no sé, a mí me cuesta reproducir la data, a veces muevo el traductor un poco, el ángulo de insonación con respecto al anillo, y si no te puedes angular correctamente, puedes haber una subestimación del descenso longitudinal y también del strain. Ok. Creo yo que tiene múltiples limitaciones, y una de las cosas con eco, sabes, que yo creo que es muy peligroso y que siempre trato de transmitirle a la gente que no caiga en eso, es que personas que están iniciándose y que ven un concepto tan novedoso, tan hermoso desde el punto de vista fisiopatológico, lo colocan como por encima de lo que es Ya, sí, el sí, sí, sentido de todo el común. panorama. Pierdes el Sí, panorama por sí, un porque punto de corte. te aproximas a un solo número. Y yo pienso que primero es ver el tamaño. Siempre explicamos si el ventrículo derecho en el cuatro cámaras está del tamaño del ventrículo izquierdo, mínimo está moderadamente dilatado. Ahora, si tú lo ves en el cuatro cámaras, que está más grande en área que el ventrículo izquierdo, está severísimamente dilatado. Eso es el punto de vista cualitativo. Luego, cuantitativo, tienes la medición del anillo, del subvalvular, de abajo. No puede medir más de 42. Y el anillo 35 te da un punto de corte o 21 milímetros por metro cuadrado. Te da Sí, una cierta aproximación de lo que pasa en el mundo real. De todas maneras, tú puedes hacer una valoración primero cualitativa y luego le pones número a la valoración cualitativa. Nunca al revés. claro, Los claro. jóvenes tratan de hacer lo contrario, o los technicians tratan de colocarle un número sin observar lo que está pasando, y ese es el problema que tenemos. A veces tienes un Chagas y tienes una disquinesia apical derecha y también izquierda, muy pequeña, y si no lo ves, se te pasa por alto y el ventrículo está normal, solamente tiene una pequeña disquinesia. Pero si no tienes el entrenamiento y te pones a solamente medir, entonces te resulta complejo de llegar a una información. Claro, ese Entonces, es el muy peligro de importante. la automatización, ¿no? Sí, Que yo veo que se usa mucho sin haber juzgado antes. entonces ventrículos obligatorio medirlos los anillos basales, el diámetro basal, la porción medida del ventrículo, tener la severidad de la insuficiencia tricuspidia y tener la etiología clara, muy clara. Bueno, no opino contrario a lo que dicen el 99% de los papeles, que no sé dónde sacan esas cifras, pero si todas las insuficiencias tricuspidias que vemos son funcionales, el 99%. No son 95 ni 91, son 99. Sí, Tú no ves insuficiencia tricuspidia todos los días sí, y son funcionales. claro, ¿Y de dónde todos, sacan todos. ese que 95? Serán las severas en algunos, pero la mayoría son funcionales, 95, 99%. Claro, O sea, no son 90. Y después de las orgánicas viene el marcapaso como la segunda causa. Y luego, dependiendo de tu región geográfica, tendrás algunas otras condiciones secundarias, ¿verdad? claro. Reumáticas, traumáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante, saber en el contexto que estás viendo el paciente. La tricúspide pasa eso, que tienes que describir etiología, mecanismo, severidad y repercusión. Si tú describes eso en un eco, yo siempre digo, con 2 líneas, el hemodinamista sabe dónde está metido y después te lees los números. Claro, Insuficiencia tricuspidia severa, funcional central atrial, con dilatación anular de 45 milímetros de diámetro, vena contracta de 10 milímetros. Ya tú sabes dónde estás parado, claro, ¿me totalmente. entiendes? Y el ventrículo mide tanto, el área tanto, es tanto. Ya tú ahí le estás dando una orientación a él de lo que él puede hacer, o tú a tu intervencionista, simplemente con leer las 2 líneas. Entonces yo creo que esa practicidad es lo que hay que enseñarle a la gente, llevar esa practicidad a su informe, no complicar los informes con variables que a veces son disonantes del paciente, y creo que así simplificaríamos el proceso de decisiones clínicas. Es mi apreciación, Sí, 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 es cierto, porque para dar esas dos líneas hiciste una evaluación completa. O exactamente. sea, ya tuviste una conclusión de absolutamente todo. Bueno, para cerrar esta bonita charla, quiero que nos digas, Condado, ¿cómo ves el futuro de la intervención tricuspide? ¿Qué dispositivo crees que siga, que no siga? ¿Futuro a corto, mediano plazo? ¿Qué podrías aterrizar de esto para concluir? Bueno, yo creo que el clip está aquí para quedarse. Yo creo que idealmente va a ser para estadios más tempranos, cuando antes de que lleguen estas torrenciales donde ya no Mm, puedes agarrar nada, ¿no? Creo que las bandas son prometedoras. Históricamente,
Es un concepto interesante, pero históricamente en la mitral también han fallado en demostrar beneficios, sobre todo cuando llegan en las fases más avanzadas. Hay un tema de posicionamiento, asegurar el dispositivo que se puede salir. No hemos podido descubrir una técnica para poner bandas efectivamente y de manera reliable, ¿no? Entonces no estoy muy seguro del futuro de las bandas hasta que mejoremos la tecnología de cómo ponerlas. Eh, yo creo que el reemplazo percutáneo es el futuro, sobre todo a medida que los dispositivos se pongan mejores y más accesibles. El problema que vamos a tener con los reemplazos percutáneos es, uno, muchos de estos pacientes tienen enfermedades, sobre todo si los estamos haciendo en fases más avanzadas, de renal del hígado. Por problemas renales, casi todos los pacientes necesitan una tomografía con contraste para poder evaluar si son candidatos o no, lo cual siempre es una discusión con los pacientes, a pesar de que hoy en día hemos podido crear protocolos de bajo riesgo para hacerlo. El segundo problema que tenemos con los reemplazos percutáneos es que todos ellos, por ser un estado de bajo flujo, requieren anticoagulación. Yo creo que hemos demostrado incluso en la mitral que los pacientes que van a reemplazo necesitan estar anticoagulados para evitar la trombosis de las válvulas. Y cuando tienes un paciente que ya tiene problemas del hígado y está teniendo varices y tiene problemas ya de sangrado, esa discusión puede ser difícil. Por lo cual, a pesar de que el clip no es la opción ideal y yo creo que no es el mejor tratamiento, probablemente va a estar aquí para quedarse por esos beneficios que trae, que elimina la necesidad de anticoagulación, que es un procedimiento hasta cierto punto del bajo riesgo y más sencillo. Y a medida que mejoramos el sistema de imágenes, sobre todo con ecocardiógrafos que se entrenen en hacer el procedimiento mejor, cuando tengamos el AES 4D, que permita hacer mejores imágenes de la válvula, yo creo que vamos a poder tratar de manera más efectiva y más segura a esos pacientes. Ok, pues sí, tenemos muchos retos con tricúspide, eso es lo bonito del tema, ¿no? Que todavía Sí. nos queda Sí. mucho camino. Yo he disfrutado muchísimo este Cardio Talk, espero que ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarme, me siento honrada de su presencia y bueno, nos vemos pronto, a ver qué pasa el próximo año. Muchas Gracias, gracias. Julieta, Gracias. muy gentil por la invitación. Reciban un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Sí. Gracias.